Cuando uno supera los 5 o 6 empleados, generalmente decaen las empresas. Es que al fin y al cabo uno entiende un líder como una etapa más arriba, o sea, algo jerárquico. Y en realidad un líder tendría que ser uno más. Enfócate fuera de aquí, enfócate al 100% en tu vida personal y dentro de aquí, enfócate 100% en tu vida laboral. Más allá del nivel de facturación o rentabilidad que tengas o el éxito que tengas en tu cartera de clientes, creo que lo más importante es que si tenés 10 personas, las 10 te duren lo que más puedas. Bueno, bienvenidos al tercer podcast. Hoy me hace especial ilusión presentar a Rocío, es la coordinadora aquí de la oficina de Nord. Bueno, hoy creo que va a ser un poquito diferente, vamos a hablar más de empresa que del sector puramente inmobiliario. Así que nada, no sé, Rocío, cuenta un poquito tu vida, tu experiencia y cómo acabaste aquí. Bueno, soy Rocío, argentina. Hace varios años que estoy en el sector inmobiliario. Bien, hace unos 4 años más o menos que estoy trabajo en inmobiliaria, allá. En la parte administrativa también como encargada. Bien. Ya experiencia en el sector, pero en base a eso. Vale, o sea, trabajaste 4 años en Argentina, en lo mismo que Es lo mismo, en la parte administrativa. La parte administrativa y juicio, algo de... Sí, algo de laboral. Vale. ¿Notaste diferencia al venir de Argentina? ¿El sector es diferente? ¿La empresa es diferente o simplemente...? No, totalmente, total. El cambio es radical en cuestiones de cultura y demás. El mercado inmobiliario en Argentina es totalmente diferente. Y bueno, fue todo un proceso, ¿no? Venir a adaptarme acá, tanto a las nuevas normas, a las regulaciones y demás, como también a la parte del cliente. Es totalmente distinta. No. Sí, está más enfocado quizá en el comprador que no tanto en el vendedor, ¿no? Sí, quizás allá teníamos otra modalidad, bien, se priorizaba por allí más al vendedor, en el sentido de que, era más bien la persona se acerca a la empresa a buscar el servicio, ya sea para compra o para alquilar la vivienda o para venderla. En cambio acá es totalmente distinto. Uno tiene otro tipo de cercanía por ahí y uno tiene que buscarlo y tener las herramientas y las estrategias para poder buscarlo, que bueno, fue una cuestión de aprendizaje y bueno. Tenemos conversaciones mucho sobre un poco gestionar la oficina o gestionar la empresa o quizá una visión desde fuera de... que yo te pido mucho la opinión para ver cómo lo ves, sí. Un poco porque has vivido también en otra empresa. Entonces, ¿qué crees? O es algo que yo ya sé, pero me gustaría que hablamos de ello. ¿Qué crees que es necesario para liderar una pyme, una pequeña empresa? Nosotros al final somos 13 personas ya, empieza a ser un poquito grande, sí. Pero no deja de ser muy cercana, no deja de ser muy familiar. ¿Dónde crees que están las claves para poder liderar bien una empresa así? A ver, en principio creo que algo que es muy importante destacar es que cuando uno es jefe no es líder necesariamente, bien, y me parece que es algo muy importante y un factor clave que haya un líder, pero no como un ejemplo a seguir, que por ahí es lo que se confunde, sino más bien alguien que esté motivando, ¿sí? Que esté empujando, acompañando a las personas con las que está trabajando. Sí, como que tenga la visión quizá de... Que tenga la visión por allí más lejana, bien de otra proyección, pero me parece que es muy importante que cada persona que participe en un trabajo tenga su proyección propia, ¿sí? Como tenga esas ganas, esa energía, esa motivación, y un líder no sea el ejemplo a seguir, sino más bien alguien que potencie esas ganas iniciales que tiene cada gente. Sí, eso hablamos bastante. La gente se confunde con motivar o con incentivar a sacar lo mejor del trabajador. Sí. Quizá con motivaciones propias, que muchas veces no tiene nada que ver con esa persona. Exacto. Lo que a mí me motiva no tiene nada que ver con lo que a ti te gusta. Pero sí que mi trabajo, o el de un líder o el de alguien que esté llevando un equipo de personas, sí que siempre tiene que ser descubrir cuál es el incentivo de esa persona para ser mejor. Exacto, claro. Es por eso te digo, es más bien potenciar. Bien, es buscar qué es eso que lo motiva o lo moviliza y de forma conjunta trabajarlo y tener objetivos, tanto alcances personales de cada uno como un objetivo grupal. Sí, sí, también hay una cosa que
la motivación positiva, incentivar, todo eso está muy bien. Creo que bajar a la realidad y explicar y ser consciente de los sacrificios que lleva este trabajo o cualquier trabajo que quieras hacer bien, Sí. creo que es bueno. Yo lo hubiera agradecido en su momento cuando empecé. Al final uno se da cuenta de los sacrificios conforme los va haciendo, ¿sabes? Entonces sí que es bueno decirte, o que te coja alguien con experiencia y decir, mira, vas a tener que pasar por esto para conseguir esto que queremos. Entonces, y al final lo puedes utilizar para lo que sea. O sea, no tiene nada que ver. Lo puedes usar para cualquier emprendimiento que tengas, ya sea, no sé, hacer un podcast o lo que quieras. Todo lo que quieras hacer bien, yo no conozco a nadie que no haya sacrificado muchas cosas, ¿sabes? Entonces, conforme pasan los años, me doy cuenta que la motivación positiva es muy importante, pero el poner los pies en la tierra a la gente es bastante útil por todo el tema de falsa motivación, influencer, wonderful, Sí. consigue, si quieres lo puedes conseguir, todo eso que yo no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Si quieres no siempre lo puedes conseguir, sí que puede ser mejor, sí que te puedes esforzar más, sí que Sí, puedes... que por ahí es bueno que tengas a alguien que te haga notar ese golpe de realidad. Sí. Por allí. Sí, ¿Sí? sí, Por sí. más que sea de una etapa o un ciclo que sea frustrante, como capacitarlo, que entienda bien que va a haber vaivenes, idas, Sí. vueltas, está bueno. Sí, Y creo que por es ahí responsabilidad. también sacar del cajón y de esa pantomima, de esa realidad de que por ahí todo es tan fácil o todo se alcanza o Sí. todo es... Sí, porque luego si no crea una frustración que... Que es más, el golpe de realidad luego es más chocante. Sí. Bien, porque uno tiene como X expectativas, porque las redes, por los impulsos o por lo que fuera, y después te das cuenta que no, y uno se siente menos, y esa desmotivación es más Sí, frustrante por ahí. y quizá aprende a valorar de esta manera un poco más lo que consigue. Total. ¿Sabes? Los pasos. Sí. Muy bien. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Algo que la gente de fuera del sector como que no se da mucha cuenta o realmente no sabe lo que hacemos. Me gustaría que explicaras un poquito cómo lo ves tú, cuál es la vida diaria o qué es las acciones que hace un asesor, ¿vale? Desde este punto de vista, cómo lo ves tú desde el punto de vista de coordinar de la oficina, qué ves que hacen los chicos durante el día, o sea, cuál es la vida diaria de un asesor, ¿vale? ¿Dónde está más enfocado? Bien. A ver, yo lo tomo de parámetro desde que estaba allá. En Argentina, de por sí, el sector inmobiliario, y bueno, creo que también acá, pero está muy marcado de forma negativa. Sí, la inmobiliaria por ahí no está muy bien vista y no se valora el trabajo ni el perfil de la gente, del asesor. Y acá me pasó un poquito más que lo he profundizado más cercano con los chicos, de ver que realmente el día a día de ellos no es solamente el comprar o el enfoque al compro-venta, ¿sí? Por generar un ingreso y nada más, sino que es todo un proceso. Que los chicos llegan y si bien empezamos con el café de la mañana y demás, es toda una serie de motivaciones, de mini reuniones de cada uno con su subgrupo y demás, de llamadas y demás, de estar siempre alerta, atento, ¿bien? Y a cuestiones de clientes, que tenemos relación al cliente constantemente, de estar a ver si hay un bajón del cliente porque tiene una duda, de buscar la forma de solventarlo, de motivarlo, ¿bien? La verdad que veo que los chicos trabajan mucho esa parte empática, que creo que lo que hace, desde mi punto de vista acá, valorar más el perfil del asesor. Es verdad que de fuera Hay no... todo un trabajo atrás que no es únicamente ir a hacer la visita y cerrarlo. Bien, hay todo un proceso adentro que la verdad que tiene mucho que ver con el carácter del asesor y que es lo que al final termina convenciendo al cliente, ya sea la parte compradora o la parte vendedora, y lo que hace también la unión y el vínculo, y que después lo sigan eligiendo y se sigan acordando de la cara de esa gente porque ha hecho un buen trabajo y porque ha habido ganas. Y esas ganas creo que se construyen en el equipo inicial, bien, que es la idea de venir, me levanto, voy a trabajar, tengo ganas de hacerlo, me motiva, no únicamente la parte económica, y transmitir esa energía, esas ganas. Sí. Me parece Sí, que, es verdad en el día a día acá por lo menos se nota mucho. es verdad que muchas veces lo hablamos de que no venden pisos, que asesoran, que
que ayudan, que mejoran, que bueno, mejoran la vida o mejoran el problema, o solucionan el problema que tiene el comprador o el vendedor, que no venden pisos, que enseñan propiedades, asesoran. Yo creo que el concepto de vender piso se ve muy opacado y como te acabo de comentar, más bien es como terminás vendiendo una experiencia, ¿bien? Porque es como tu proceso. La experiencia de la persona que compra es, fui a visitarlo, el primer contacto me fue agradable, voy a visitar, me gusta el piso, me dio esta visual del piso, me acompañó en el proceso hasta el último momento. Y la idea es que post entrega de llave sigue la experiencia. Bien, sigue el contacto, el vínculo o el saludo, la sonrisa cuando lo cruzas por la calle. Sí. La verdad que es una experiencia en general y dentro de esa experiencia el proceso de compra-venta y demás. ¿Y qué crees que es lo más importante para un buen asesor? Para ser un buen asesor. La parte más técnica, la parte más, digamos, personal o empática. Obvio, la parte empática. Yo creo que la psicología que se trabaja entre el asesor y el cliente es lo más importante. Sí. Esa parte motivadora interna de ellos. Sí, yo creo que es una mezcla también. Yo siempre hablo de lo mismo. Yo creo que en todo ámbito se crean vínculos. Bien, y en un trabajo, uno no lo tiene que tomar como un trabajo en sí, sino como esto de crear vínculos, de crear experiencias. Y yo creo que eso es lo que hace que un asesor se resalte entre un grupo y siga siendo resaltado y destacado cuando ha hecho un trabajo y lo puede seguir vinculando el cliente y acompañando y demás. Es más, que nos pasa, y a ustedes los veo un montón, que quizás pasan 2 años de la compra, 2, 3 años, y por una duda, inquietud de lo que fuere, con el piso particular o con otro piso o un familiar, por ahí se sienten como respaldados y ese cliente que te ha comprado o vendido hace 2, 3 años, se acuerda y dice, ay, Javi, te escribo por una duda, por más mínima que fuere. Y creo que esa experiencia que te estoy comentando se ha trasladado y sigue estando presente de forma positiva, que es la idea. En los años que llevo lo veo. Al final, ahora haces una cartera de clientes que, aunque no le vuelvas a vender, al final es como el asesor o la consulta para cualquier cosa relacionada con pisos, relacionada con, oye, mira, mi hija está mirándome. Sí, es verdad que te compran para toda la vida, digamos. Sí, totalmente. Pero eso es lo lindo también. Sí. A mí creo que es la parte que me enganchó del trabajo. Claro. La gente habla mucho de económico, a mí me enganchó el trato con las personas, el hacer feliz a la gente, eso te da como un... Obviamente al principio todo el mundo empieza por ganarse dinero, sí. Pero para continuar a partir del segundo año, tercero, para hacer una larga carrera, creo que tiene que haber algo más. Al final, si no tienes una satisfacción de que la gente esté contenta y consiga lo que quiera, es difícil que te siga motivando esto. Claro. Es difícil que te siga apeteciendo, porque al final llega un momento que es lo mismo siempre, sí. ¿Sabes? Oye, mira, ya que hablamos de esto, a nivel de años, ¿qué crees cuáles son las claves a nivel de empresa para sobrevivir en esta selva inmobiliaria durante muchos años? ¿Qué crees dónde están las claves para poder seguir creciendo, poder seguir, digamos, ampliando el equipo, abriendo más puestos? Yo creo que la clave principal, sin duda, es el recurso humano. Mantener contento a las personas que te trabajan. Sí. Me parece que más allá del nivel de facturación o rentabilidad que tengas o el éxito que tengas en tu cartera de clientes, creo que lo más importante es que si tenés 10 personas, las 10 te duren lo que más puedas y triunfes con esas 10 personas y vas a alcanzar un montón de cosas. Sí. Entonces creo que el éxito a largo plazo va a hacer que mantengas motivados y contentos a tu personal. Y yo creo que eso es toda una rueda, es una cadena y te termina llevando a, obviamente, alcanzar muchos más niveles en facturación, en clientes y demás. Tiene mucho que ver. A mí últimamente, bueno, ya hace años que me pasa, que me dicen que si vendo pisos y de broma lo digo, pero realmente lo que hago es una empresa de recursos humanos, una empresa de contratación, de formación, porque vender pisos es digamos, el fin, ¿sabes? Pero claro. O al menos desde el punto de vista mío,
mi trabajo es formar gente, es una empresa de recursos humanos. Entonces, el hecho de que mantengan las ganas y de que quieran crecer y de que creo que es lo que hace que las empresas se mantengan, ¿sabes? Totalmente. Sí, es verdad que luego la facturación tenemos que vivir, pero es que si las personas no llegas. Claro, yo creo que uno tiene el concepto también al revés, como que pretende alcanzar más rentabilidad, como que el objetivo es la venta, en realidad es al revés, tu base es la venta. Vos estás abriendo un emprendimiento, iniciando una empresa porque tu base es esto y tu motivación tiene que ser la otra parte. Tiene que ser con la persona con la que estás trabajando todos los días, con la persona que va a salir a la calle y te va a traer clientes. Entonces, es ahí donde vos tenés que estar alimentando y creo que, como te digo, eso es el éxito y es donde uno tiene que hacer enfoque. Y... Sí. Es el cambio, eso ya te hablo de mí, ¿eh? El cambio que empecé a notarlo eso y mentalmente cuando te hace el clic es cuando te conviertes en socio, cuando empiezas a mantener la empresa tú, a entender todo ese, o sea, a dónde va enfocado tu energía y te das cuenta que al final sin personas no llegas a vas nada. a conseguir nada. Sin saber mantener a esas personas no vas a llegar a mucho o no vas a llegar muy lejos. Y sin motivaciones propias de hacer cosas nuevas o de crecer o de no sé, quizá probar, por ejemplo, probar podcast, intentar hacer algo diferente que mentalmente te lleve a una zona que no es muy de confort, te ayuda a crecer y el que lo pierda, pues bueno, como muchas inmobiliarias, pues, se cierra, estuvo 5 años, se cerró. Entonces, bueno, creo que es clave y creo que la gente allí desde fuera no se da cuenta, ¿vale? De dónde trabajamos y y cuál es nuestra función. Que para eso me ayudas un montón, ¿vale? Y creo que es eso, que hay que rodearse de personas quizá que no, de hecho es bueno que no tengan la misma visión que tú, ¿vale? Para un poco Para tener varios analizar enfoques, claro. analizarlo Totalmente. desde fuera o darte cuenta de que hay varias maneras de hacer, ¿sabes? De hacer el mismo objetivo. Es que al fin y al cabo uno entiende un líder como una etapa más arriba, o sea, algo jerárquico. Y en realidad un líder tendría que ser uno más, porque la participación que cada uno debería tener tendría que estar más o menos todos al mismo nivel, tipo complemento. Bien, porque es lo que lleva. Por ahí las empresas, las inmobiliarias están mal vistas también por un tema de rotación de personal. Y porque falla justamente el factor clave que es el recurso humano. Y quizás no es porque la gente que se suma a trabajar rota porque no es capaz o no tiene las habilidades, sino porque dentro de la empresa no tenés a alguien que cuando entra ese ser nuevo a trabajar lo está motivando o le está desafiando, que creo que ese también es un trabajo muy importante del líder. Buscar desafíos constantes para que la gente que ya tiene motivación propia porque te está eligiendo para ser parte de tu empresa, busque desafiarse y en grupo se busque crecer. Me parece que es como la parte más importante y se olvida mucho y esto en cualquier ambiente. O sea, un sector inmobiliario o cualquier sector, yo he trabajado en mucha parte de lo que es atención al público y en diversas empresas pasa lo mismo. Cuando uno supera los 5 o 6 empleados, generalmente decaen las empresas o empiezan con la rotación de personal porque fallan ahí. Sí, yo creo que la clave hasta 5 es lo mismo. A partir de 15 o 20 sigues siendo hombre orquesta y sigues tocando todo y enterándote de todo. A partir, o sea, si tu idea es tener una empresa muy grande, a partir de 20 personas, tienes que aprender muy bien o tienes que tener muy claro el concepto de delegar, tienes que tener muy claro estructurar bien la empresa. O sea, tu trabajo es más de batuta y de intentar que todas tus ramas dentro de la empresa funcionen y no de llegar a todas las... O sea, aprender a delegar esas partes que al final son operativas, pues si no, es que no... Bueno, es que no es ni productivo ni sano para uno. Totalmente. Porque al final, eso, ahora mismo que estamos con 13, son 13 problemas o 13 historias o 13... Cuando uno no le pasa una cosa, le pasa al otro, cuando tal, no sé qué. Y al final
si tu idea es, bueno, a ver, que si te quieres quedar con 5 o 10 está perfecto, pero si tu idea es hacer digamos, o seguir creciendo y seguir montando equipos más grandes, tienes que aprender a delegar. ¿No? Sí, Yo creo que sería como la clave de ese salto a partir de 15 para adelante que luego se convierte en lo mismo. Tu trato va a ser con 8 o 10 personas, pero... La idea es no perder Sí. ese vínculo con las 5 iniciales, con las 15 o con las más de 50. Sí. La idea es no perderlo. Creo que el saber delegar y poder capacitar a otras personas y transmitirle ese nivel de liderazgo para que puedan aplicarlo es indispensable. Y mientras no pierdas el hilo en toda esa gestión, te va a ir bien. Bien. Ya para acabar, ¿vale? Ya que estamos sacando temas un poquito fuera de la empresa. A nivel de, que te comentaba antes, el sacrificio, ¿crees que es más un sacrificio personal? El hecho bueno, yo sé que tú tienes como una motivación siempre de ser mejor y ¿pesa más un sacrificio? ¿Tú no lo ves así? ¿Crees que pierdes cosas a nivel personal? El sacrificio no entendí. Vale. Yo tengo una sensación en este proceso de crecimiento de la empresa desde que empecé, Sí. tuve muy claro al principio que me dejaba cosas por el camino y las aceptaba. No sé si es una idea que solo veo yo o es algo que la gente en general le pasa o elige o simplemente te das cuenta cuando pasa el tiempo y dices, hostia, perdí este tiempo de amistades, perdí ese tiempo de ocio, ¿Tienes esa sensación ahora que llevas un año? ¿O? Ahora no. Antes, inicialmente sí. Sí, pero porque no gestionaba mi tiempo. Y al no gestionarlo, un ejemplo, pero terminaba trabajando fuera de horario, los sábados mi cabeza, mi teléfono colapsaban y no estaba presente en momentos de compartir con amigos, con familia y demás. Y bueno, hubo una etapa en mi vida que me hizo darme cuenta que estaba muy errada, que uno tiene calidad de tiempo si lo aplica bien, laboralmente o en tu familia o con tus amigos. Y cuando vine acá, creo que también el tipo de cultura que manejan acá, que respetan mucho los horarios y los niveles sociales y los espacios sociales, me ha ayudado a darme cuenta que no tenía que perder momentos, sino que tenía que aprovecharlos al máximo si estaba en la OFI, con los de la OFI y ahora afuera del trabajo también. Así que sí, antes sí. Me costaba mucho y por ahí veía y decía, uy, estuve en un cumpleaños y no lo disfruté, o sea, no estuve presente. Sí. Y ahora me doy cuenta que sí, se cambió. Que quizás me falta también que uno por ahí prioriza cosas que no debería priorizar, pero que creo que voy mejorando en ese tema de gestión de tiempo, sí. Bueno, es un aprendizaje constante, sí, sí. Y que es un aprendizaje también y que uno va cambiando cosas y actitudes y demás. Espero que empuja mejor, pero que... Sí, yo creo que vas aprendiendo lo que te va bien, lo que te hace bien, lo que no, donde sí, donde... Es algo que nos cuesta mucho, hace poco nos pasa, bueno, hablando con un asesor, hace poco le intentamos hacer entender eso. Mira, nuestro horario es este, respeta tu horario de ocio, respeta tu comida, pero también por respeto a tus parejas, familiares, yo qué sé. Enfócate fuera de aquí, enfócate al 100% en tu vida personal y dentro de aquí enfócate 100% en tu vida laboral, porque si no, al final parece que más horas, más dedicación, más atención laboral va a hacer que mejores. Y llega un momento que sí que es verdad que vas mejorando laboralmente, pero llega un momento que todo eso se viene abajo. Entonces eso, al menos desde aquí, intentamos, digamos, hacérselo ver a quien aún no ha llegado a ese punto por los errores que nosotros cometimos, ¿sabes? Nada, un placer. No, ya te digo, sé que te cuesta salir en cámara.
Te agradezco que hayas este ratito con nosotros, que hayas comentado. Sobre todo, pues nada, a los que veis el vídeo, suscribiros, siempre nos ayuda. Y nada, nos vemos en la próxima.